good morning class. Welcome to today's English class, which is gonna be focusing on how to use passive voice. I am your teacher Natalie and let's start with today's topic. Okay, so what exactly is the passive voice? ¿Cuándo lo empleamos? Básicamente el passive voice van a ser las oraciones invertidas. En esta ocasión no vamos a enfatizar al sujeto, no vamos a enfatizar a la persona que realiza la acción, se va a enfatizar a quien recibe la acción, ya bien sea tal vez un libro que fue leído, una casa que fue construida. Entonces vamos a enfatizar quién recibe la acción. Ya no es importante quién hizo la acción, sino quién la recibió. ¿Ok? En eso se va a enfocar el passive voice. So here we have some examples. A wife carrying competition is held in Finland. En este caso sería cargar o llevar a cuestas a la esposa es celebrado y llevado en Finlandia. The treasure was hidden on an island. El tesoro fue escondido en una isla. El tesoro fue escondido. No importa quién lo escondió, no importa si tal persona escondió el tesoro, importa que el tesoro fue escondido. Nos damos cuenta, están cambiando o están interviniendo los papeles. Okay, so now, when do we use the passive voice? ¿Cuándo empleamos o cuándo usamos el passive voice? Nosotros generalmente hablamos en oraciones activas, más no en oraciones pasivas. Las oraciones pasivas se utilizan en otro tipo de contextos, pero también son empleadas. Las oraciones activas son las que usamos como por ejemplo cuando decimos I read a book, yo leí un libro. I buy a car, yo compré un carro. She do his homework, she do her homework, ella hizo su tarea. He cleans the house, él limpió la casa. Este tipo de oraciones, oraciones en las cuales tenemos un sujeto, un verbo y un complemento respectivamente. Se van conjugando, la persona realiza la acción. Esas son oraciones activas. Por ejemplo, tenemos Handel composed Messias in 1741. Entonces, Handel compuso el Mesías en 1741. Esta es una oración activa. Es una oración activa. ¿Cómo sería en oración pasiva? En oración pasiva básicamente se invierten los roles. Entonces, hablaríamos, se puede decir como que de atrás hacia adelante. Messias was composed in 1741 by Handel. El Mesías fue compuesto en 1741 por Handel. Nos damos cuenta, aquí enfatizamos a la persona. Handel compuso el Mesías. Aquí tenemos el Mesías fue compuesto en tal año por tal persona. Han invertido la posición. Ese es el passive voice. Cuando invertimos las posiciones de las oraciones y nos enfocamos en el resultado o en quien recibe la acción, como lo dije hace unos segundos. Now, when do we use also the passive voice? ¿Cuándo lo vamos a emplear también? Cuando no es necesario mencionar quién realiza la acción porque ya es evidente quién realiza, o sea, seríamos prácticamente redundantes. Por ejemplo, vamos a tener the cows are milked twice a day. Las vacas son ordeñadas o se ordeñan 2 veces al día. En esta oración vamos a deducir que quien las ordeña puede ser que sea el granjero o el encargado de hacer este trabajo. En este caso no es importante, es más importante en este caso la acción y sobre todo porque ya es evidente quién las ordeña, ¿ok? The post was delivered on time. El correo fue entregado o se entregó a tiempo, con puntualidad. Aquí también ya deducimos quién fue el que entregó, o sea, no es relevante en este caso quién ha entregado, simplemente sabemos que se entregó la persona encargada de enviar el correo, ¿ok? También, ¿cuándo la vamos a emplear? Cuando no sabemos quién realizó esta acción, o no es importante mencionarlo como los dije hace unos segundos. Entonces, no sabemos quién realizó tal acción. Por ejemplo, the wheels of my bike were stolen yesterday. Las ruedas de mi bicicleta fueron robadas el día de ayer. No sabemos quién realizó la acción. Por lo tanto, empleamos el passive voice.
¿Ok? Las ruedas de mi bicicleta fueron robadas el día de ayer. O ayer me robaron las ruedas de la bici. El siguiente. Is your website updated periodically? ¿Es vuestro sitio web se actualiza periódicamente? En este caso no es importante mencionar quién realiza tal acción, pero es importante mencionar que si lo actualizan constantemente, ¿ok? Muy bien. También vamos a emplearlo cuando vamos a enfatizar la acción, más no la persona, lo que les había mencionado hace unos segundos. Vamos a enfatizar los resultados. Aquí no es importante la persona que realiza la acción, sino es importante el resultado. Por ejemplo, Casa Balto was built in 1875. La Casa Balto fue construida en tal año. O sea, no es importante quién la construyó, lo importante es que fue construida el año. En este caso estamos enfatizando un año, no una estructura. This newspaper isn't read in our country. Este periódico no se lee en nuestro país. Isn't read. En este caso, o no es leído en nuestro país. Se puede deducir entonces que aquí vamos a enfatizar obviamente la acción que no leen este periódico, más no quién hace la acción. Muy bien. Also, when do we use the passive voice? Here we have some examples with the active voice. Wild penguins attacked my sisters. Pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. Tenemos que ellos realizaron esta acción. Ahora, ¿quién recibió la acción? La acción la recibió mi hermana, entonces vamos a intercambiar posiciones. My sister was attacked by wild penguins. Mi hermana fue atacada por pingüinos salvajes. ¿Cómo se va a formar esta oración? Prácticamente su estructura va a ser la siguiente. Tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a ir adelantando algo. La estructura en general va a ser obviamente el object, porque estamos hablando de quien recibe la acción. Luego vamos a emplear el verbo to be. Se emplea el verbo to be, pero el verbo to be referente al object. Significa que, por ejemplo, si quien recibió la acción fue un carro, vamos a emplear el verbo to be respectivo para carro. Si quien recibió la acción fue, por ejemplo, dos chicas, dos personas, se emplea otro tipo de verbo to be porque sabemos que los verbos to be son conjugados. Entonces, se emplea un verbo to be y luego va a ir el verbo en pasado participio. O sea, la tercera forma del verbo. Ya no empleamos, no se emplea go, no se emplea went, se emplea gone. La tercera forma del verbo, ¿ok? Y por último, se utiliza, se coloca el subject. Esto no es muy necesario, pero se puede colocar el subject. It's not so important, ¿ok? Ahora, el verbo to be va a depender del tiempo en el cual esté la oración. ¿Qué significa? Si la oración está en presente, empleas un verbo to be del presente. O sea, si la oración principal estuvo en presente. Si estamos hablando del tiempo pasado, los verbos to be del tiempo pasado. Si hablamos de futuro, verbo to be del tiempo futuro, etc. ¿Ok? Now, we have the chef prepare a meal. El chef preparó un plato. The chef prepare is in the simple past. Está en el tiempo pasado. En el simple past tenemos dos verbos to be que podemos usar. Was o were. Entonces, el chef preparó un plato. ¿Cómo lo convertiríamos a passive voice? Intercambiando. A meal, un plato. Entonces, el chef preparó un plato. En passive voice lo diríamos, un plato fue preparado por el chef. Un plato. Aquí tenemos la palabra mía. Un plato fue. Fue, estamos refiriéndonos al verbo to be. Ser o estar. Fue. Entonces empleamos was. A meal, was. Porque meal se conjuga con was. Un plato fue preparado. El verbo prepare, que ahora debe estar en pasado participio. Recordemos que los verbos en pasado participio tienen esa terminación. Ado, edo. He jugado, he bailado, he comido. Entonces se van a emplear ese tipo de verbos, como por ejemplo gone, he ido, eaten, he comido, done, he hecho. O sea, tienen ese tipo de terminación. Ado, edo, ido. Es por eso que se trabaja con los verbos en past participle. Entonces, un plato fue, verbo to be, preparado, verbo en pasado participio. ¿Por quién? By the chef, por el chef. Y hemos intercambiado la oración.
The next one, analicemos la siguiente. Bob sent the flowers to Jane. Bob le envió flores a Jane. Intercambiando de lugar. En este caso, ¿qué envió Bob? Envió flores. Entonces, the flowers, las flores, está en tiempo pasado de esta oración. Las flores se utiliza con was o were. Se utilizaría con were porque es futuro. The flowers were sent. Las flores fueron enviadas. ¿Por quién? By Bob. ¿Para quién? To Jane. Okay, let's be careful with that. It sounds a little confused, but with the practice, it's gonna be simple. Now we're gonna analyze the structure. For example, here we have one tip. Vamos a utilizar el by para introducir usualmente a la persona. Usualmente la persona la cual realiza la acción. Por ejemplo, podemos decir María, read a book. Let's write the example. Podemos decir María reads a book. María lee un libro. ¿Cómo sería esta oración en passive voice? A book, un libro, es leído por María. Es, verbo to be. Es leído. Verbo en pasado participio. Is read. Es leído por quién? By María. Entonces, el by nos va a servir o va a ser usado para introducir a la persona la cual realiza la acción. The telephone was invented by Graham Bell. El teléfono fue inventado por Graham Bell. Okay, let's continue. Okay, so here we have the structure. We have to remember with affirmative, we're going to use subject, verb to be, and the verb in the third form. Los verbos de la tercera lista. With the negative, subject, verb to be in negative, and the verb form, and the third form of the verb. With questions, the verb to be, subject, and the third form of the verb plus a question mark. So here we have the passive voice in this case of the present and also the simple past. En esta ocasión vamos a ver solo el tiempo presente y el tiempo pasado. ¿Cómo trabaja? El tiempo presente sabemos que trabaja básicamente con is, are y am, con estos verbos to be. Y obviamente el verbo en pasado participio. ¿Con quién trabaja el tiempo pasado? Con was y were. Simple. Y el verbo en pasado participio. Es por eso que vamos a tener las siguientes estructuras. These shoes are made in Italy. Estos zapatos son hechos en China. Recordemos esa típica frase, made in China, hecho en China, made in China, como ustedes lo dicen. Okay, these shoes aren't made in Italy. Are these shoes made in Italy? This song was composed in 1985. This song wasn't composed in 1985. When was this song composed? ¿Cuándo fue compuesta esta canción? Okay. Sorry. Ok, ¿cómo vamos a construir una oración en la voz pasiva? Como lo había mencionado hace unos segundos, se emplea el sujeto, obviamente, quien recibe la acción, el verbo to be y el verbo principal que va a estar en pasado participio pasado, como se lo conoce. Ambas son correctas. Tenemos aquí, por ejemplo, una oración activa. They clean the office at night. Ellos limpian la oficina en la noche. ¿Cómo sería en voz pasiva? Vamos a analizarlo. The office, las oficinas, son limpiadas, están empleando el are. ¿Por qué? Porque este es el tiempo presente. Y el are sería el verbo to be conjugado con the office. No puede ser the office is, ni the office am. The office are. Limpiadas, el verbo clean va a pasar a pasado participio. Son limpiadas, are cleaned at night. Here we have an more example, in this case with another tense. We have he gave me a bunch of flowers. Él me regaló un ramo de flores. Tenemos el subject, el verbo, el complemento indirecto y el complemento directo. He gave. Esta es una oración común. ¿Cómo sería en oración pasiva? He gave me a bunch of flowers.
A bunch of flowers was given to me. Recordemos que ahora vamos a emplear los object pronouns. To me, for her, for him, to them, for us. Empleamos los subject pronouns. En este caso, estamos usando el me. Él me dio un ramo de flores. Un ramo de flores fueron entregadas para mí. Fueron entregadas para mí. Gave, su pasado participio, given. Está en tiempo pasado, verbo to be en tiempo pasado. Fueron entregadas. Okay, now let's analyze a little bit more. Vamos a analizar un poco más. With the present simple, as I said before, we have to use a subject. I, he, she, it, you, we, they, dependiendo. El verbo to be, que puede ser am, is o are. Cada uno se conjuga. Y un verbo en pasado participio, past participle verb. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, they sell organic vegetables in this shop. Ellos venden vegetales o vegetales orgánicos en esta tienda. ¿Cómo lo cambiaríamos? Organic vegetables are sold in this shop. Y si nos damos cuenta, está en presente, emplean el verbo to be del tiempo presente respectivo. El verbo sell va a tener que pasar a pasado participio. Son vendidos en esta tienda. They don't sell organic vegetables in this shop. Ellos no venden. Entonces se emplea la negación. Organic vegetables aren't sold in this shop. Siempre vamos a estar jugando y trabajando con el verbo to be. Es muy importante. Venden, no son vendidos. Ellos compran, no fueron comprados. No fueron, no son, verbo to be. Do they sell organic vegetables in the shop? Are organic vegetables sold in the shop? Aquí tenemos otro ejemplo. I read the history book. La oración está en presente. Por lo tanto, vamos a emplear verbo to be del presente. The history book is, porque no puede ser con are, is read by me. Now, with the past simple past, we have to use was or were, dependiendo de la persona y el verbo en pasado participio. Por eso vamos a tener, they found an old letter in the box. Ellos encontraron una vieja carta en la caja. An old letter was found in the box. They didn't find an old letter in the box. Ellos no encontraron una carta antigua. An old letter wasn't found in the box. Did they found an old letter in the box? Was an old letter found in the box? ¿Ok? No nos confundamos empleando el verbo to be de, por ejemplo, they. Se emplearía el were. Pero ahora el they no es importante. Es importante quién recibe la acción. ¿Quién recibe la acción? Old letter. Por lo tanto, se va a jugar o conjugar con old letter. ¿Cuál es su verbo to be? Sería was. Aquí tenemos otro ejemplo. The cat drank the milk. Está en tiempo pasado. Drank the milk. El gato tomó la leche. ¿Quién recibió la acción? La leche. The milk was. La leche fue tomada por el gato. The drink was drunk. Tomada. Verbo en pasado participio. Drunk. Drunk. Was drunk by the cat. Por el... Okay, so now we have to make this exercise. In this case, we're gonna use the present simple or the past simple and also the passive voice, but we have to focus on those rules, okay? Entonces, primero tenemos que analizar el tiempo de la oración, si se va a emplear is, are, am o were o was, recordemos. Tenemos the wreck of the Titanic on 1st September 1885. El naufragio del Titanic, en este caso sería fue descubierto, porque tenemos el verbo discover, fue descubierto el 1 de septiembre de 1985. Automáticamente es tiempo pasado, fue descubierto. Y a su vez tenemos esta oración que nos indica que es tiempo pasado. Fue, the Titanic, were o was, va a ser was. Discovered va a pasar a ser discovered. Was discovered, Titanic was discovered on 1st September. English, speak. En Australia y Ireland, English, el inglés es hablado. En Australia y en Irlanda es hablado, tiempo presente. Ok, entonces, English, is, are, am, is. Speak, ¿cuál es su pasado participio? Spoken.
is spoken. Billy had a party last month. In this sentence, we're focusing on the past simple. Last month had a party. Tuvo una fiesta el mes pasado. But pero nosotros no fuimos invitados porque está hablando de una negación. No invite. Not invite. No fuimos invitados. We were or was. Were. En negativo, weren't. We weren't invited. We weren't invited. Music. Not teach at my school. No es enseñada en mi escuela. La música no es enseñada en mi escuela. Esta oración está en presente. Is, are o am. Is. Pero en este caso negación. Isn't. Isn't. ¿Cuál es el pasado participio de teach? Taught. Isn't taught at my school. Oranges. We have a plural. Produced in Mediterranean countries. Entonces podría ser las naranjas son producidas en los países mediterráneos. Son producidas. Present tense. Oranges are produced. ¿Cómo se va a transformar? Produced are produced in Mediterranean countries. Una de las pinturas, one of the paintings in the art gallery, tenemos tiempo pasado, last week, fueron vendidas. Entonces, si es una de las pinturas, entonces va a ser was. El pasado participio de sold is going to be the same. Was sold last week. So that's going to be all for today. Thank you for your attention. We're going to continue working on the next class. Please take care a lot. Bye.